¿Por qué estudiamos? ¿Un doctorado nos hace mejores personas? ¿La educación sigue siendo un privilegio o es un derecho? De todo esto y más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Ya estamos un lunes más en Retrovisor. Y bueno, como siempre nos acompaña Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Un placer estar contigo nuevamente. Igualmente, Cristian. Un placer hacerte preguntas. Tiene años que no nos vemos. Añísimos. Y pues para hacerte preguntas que quién sabe si tengan Respuesta. solución o nos dejes con más dudas. Sí. Pero las personas que muy amablemente, la audiencia que muy amablemente nos ha dejado también sus cuestionamientos, sus comentarios, nos ha pedido este tema que tocamos hace unos 15 días cuando precisamente nos cuestionamos sobre esta cuestión del trabajo, ahora sobre la educación. Entonces, esperamos que este programa pues deje también dudas, deje también comentarios, que estaremos, los hemos leído y estamos preparando también pues una sección para comentarlos también. Cristian, vamos a empezar, a ver qué tal. ¿Por qué vamos a la escuela? ¿El tener un doctorado nos hace mejores personas? ¿Desde cuándo viene esta idea del estudio? Tal vez son muchas preguntas en una sola, pero ¿de dónde viene estudiar y de dónde vienen estos grados académicos? ¿Por qué vamos a la escuela? Bueno, en mi caso, y creo que en el de todos, por lo menos la educación básica en México, porque nos obligan. Yo de niño detestaba ir a la escuela, no soportaba ir a la escuela. O sea, en verdad, el hecho, a ver, digo, es algo muy subjetivo y muy personal, pero el hecho de que me levantaran a las 6 de la mañana, que no pudiera, estar dormido y tener que moverme en un coche o meterme a bañar por la mañana era horrible para mí. O sea, yo quería disfrutar el día y quedarme en mi casa tal cual, jugando lo que era un niño comúnmente, ¿no? Entre comillas, porque también hay como en los últimos 3 siglos hay una reinvención de lo que es ser niño y de la niñez también, muy de acuerdo a la visión occidental. Pero a ver, ya, ¿por qué vamos a la escuela? Porque a partir de los últimos siglos, lo que se busca es en primer lugar, educar a la gente. Y esto es piramidal, de acuerdo al sistema de castas tradicional que ha existido en múltiples naciones, incluyendo en México, y clases dominantes. En un primer momento, la gente que tenía acceso que creo que hay que diferenciar conceptos. Creo que no es lo mismo educación que escolarización. Pero como comúnmente lo identificamos igual, no, porque la educación la puedes recibir en el hogar. Te la pueden dar tus padres, te la puede dar el barrio, te la pueden dar tus amigos. Vaya, distinto. No quiere decir que esa educación sea exitosa, ¿no? O sea, que te lleve a alcanzar el éxito. Que inmediatamente está como esa premisa, ¿no? Tú estudias para ser alguien exitoso en la vida, tal cual. Pero no, comúnmente no es así. Entonces, y escolarización es otra cosa, es crear un sistema donde los niños, los adolescentes y los adultos puedan aprender distintas disciplinas para utilizarlas a la postre en el mercado laboral. Es eso, tal cual. Antes de la modernidad, antes del siglo XVIII, eran pocos los que se educaban, entre comillas, o los que estaban dentro, los que podían acceder a una escuela o a una universidad. La educación estaba reservada a clases específicas. En el contexto, por ejemplo, europeo y por ende también o hispano, era exclusivamente para la gente pudiente o dentro del contexto eclesiástico, dentro de la iglesia, nada más. Aunque, por ejemplo, en el contexto mesoamericano, en México Tenochtitlan, por ejemplo, había educación de distintos niveles para distintas clases sociales. Para la cúpula, el calmecac, también estaba el tepochcali. Generalmente se recibía en el hogar o en la comunidad, en el barrio, en el altépetl. Siempre había como instituciones que educaban de alguna otra manera, ¿no? Creo que también lo que se enseña siempre ha cambiado. Antes era el contexto religioso en extrema importancia, pero paulatinamente va a ser el pensamiento científico, por ejemplo, ¿no? En ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias naturales, civismo, porque tienes que agradecerle al Estado que te brinde esa educación, ¿no? O sea, entre comillas, agradecer al Estado. Y aprender también los íconos nacionales que han generado que existe un sistema educativo. Entonces, creo que la educación realmente como laica, gratuita y obligatoria es una novedad.
O sea, la laicidad, la gratuidad de la educación estatal y el carácter público y obligatorio es algo muy novedoso. Antes la gente, de hecho hasta el siglo XIX, hasta comienzos del XX, en la mayoría de los países del mundo las sociedades eran analfabetas. La gente no sabía ni leer ni escribir. La gente también desempeñaba labores. Por eso digo lo de la invención de la niñez, por ejemplo, ¿no? El concepto de niñez es muy novedoso. Antes, ya cuando el niño sabía caminar, hablar y todo eso, pues ayuda a la familia. O sea, ayuda en el hogar, ayuda en el trabajo, en el campo, o incluso en la fábrica. Pues vean las escenas de la Revolución Industrial en Gran Bretaña o en el contexto estadounidense, pues estaban los niños moviendo los engranes de las máquinas, porque solo sus pequeñas monitas podrían caber por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, paulatinamente creo que la educación pública y gratuita es un triunfo de la clase trabajadora. Son las luchas. Y para muchos son paliativos, pero en un momento cuando se alcanzó ya la educación gratuita, fue una gran victoria. Porque la gente no sabía en el lugar que ocupaban en el mundo, realmente. Y hasta la fecha, para muchos les cuesta entender que pues, la clase trabajadora mueve el mundo. Y que la clase trabajadora pudiera ilustrarse. Porque, por ejemplo, sí, o sea, Marx ya publicó. O, no sé, el socialismo de Lenin. Pero el problema es que la gente no sabe leer. Uh-huh. La gente, todo era oralmente. No, pues que publicó este hombre y dice que nosotros tenemos la capacidad de cambiar el mundo, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer con una victoria obrera después de una huelga, etcétera, pues es pedir educación. Además de techo y prestaciones sociales, y etcétera, ¿no? Y a partir de eso, la gente empieza a transformar su realidad, ¿no? Y cada vez se obtienen clases que otras estaban relegadas en el ostracismo educativo, ya tienen acceso a determinadas instituciones. El Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Educación técnica, igual la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, bueno, los antepasados de la UNAM existen desde hace 500 años en México, lo que hoy es México, Nueva España. Pero eso lo podían entrar criollos, peninsulares, supuestamente tenían una cuota indígena, pero no era así. Realmente los indígenas tenían que estudiar en otras escuelas, en Tlatelolco, por ejemplo, en San Juan de los Naturales y demás, pero no podían acceder a una educación realmente. Es un fenómeno moderno la educación. Uh-huh. Y de hecho lo mencionamos en el programa o sea, si tú ves el modelo escolar a finales del siglo X, mediados del XIX hasta el XX, es idéntico al de la fábrica y es idéntico al de la prisión incluso, ¿no? Porque también es una forma de control, porque ¿qué es lo que vas a aprender? ¿Quién te lo va a decir? ¿Sabes? O sea, hay límites también para esta educación. O sea, se busca educación para insertarte al mercado laboral, no para que te emancipes y movilices a las clases trabajadoras, ¿no? Es muy a la usanza del video de Pink Floyd The Wall, uh-huh. Que pues, están todos los niños y se empiezan a levantar en contra pues, del profesorado, ¿no? Porque pues también es de alguna u otra manera domesticación también. Uh-huh. Y también a veces, que va a sonar un poco contradictorio, pero es también como la frivolidad. Porque solo superficialmente tocas materias que son de extrema importancia, que debes aprenderlo mucho mejor. Por eso cuando llega el panismo, el neoliberalismo a la educación en la década del 2000, lo que querían hacer era eliminar historia, por ejemplo, incluso ciencias naturales, incluso civismo. ¿Por qué? Porque esto no sirve absolutamente de nada. Lo que buscamos es meter a los futuros trabajadores, a los niños, en el mercado laboral. Las clases pudientes, podemos continuar nuestra educación cuando queramos también. Porque a fin de cuentas es eso. O sea, de ahí está la educación pública, pero también está la educación privada. E incluso en la educación pública, la mayoría de la población no tiene acceso a eso. Sigue siendo un privilegio. Es un privilegio encontrar una plaza en la UNAM o en la UAM, que son universidades públicas, o en el IPN, que son públicas, pero no hay cupo. Porque está la cantidad de jóvenes que quieren ingresar que se vuelve imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces, es interesante porque la educación sigue siendo para unos cuantos. Educación escolarizada sigue siendo un privilegio para unos cuantos afortunados. Precisamente en esto me gustaría ahondar para que tampoco se entienda, digamos, como... no sé, o sea, como que estamos quizá... no estudien. Así. Ajá, sí, o que estamos como subestimando este papel que, como bien dices, también la simple posibilidad o herramienta de por medio de la comunicación, aprender, uh-huh. Por ejemplo, esto, ¿no?
a leer, a escribir, a sumar, a restar, conocimientos básicos que son necesarios para los seres humanos en general, ¿no? Y que esto, primero detenernos aquí un poco en esta cuestión de que sigue siendo un privilegio al que no todo mundo tiene acceso, y también como en esta cuestión que podría ser perjudicial también para las infancias el que no tengan este acceso a la educación, ¿no? O sea, entre todo lo que podría estar o estos fines educativos que veremos un poco después detalladamente, pero y también porque ahora que tú haces mención a esta como fuente que estaba muy ligada también a esta cuestión de la iglesia, la educación tampoco, por ejemplo, era para las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tenían una restricción en un momento dado. ¿Cuál es la fuerza, digamos, o yéndonos un poco de este lado del privilegio, las herramientas, la parte, digamos, como positiva de el que todos y todas tengamos acceso a la educación, a esta educación básica? Bueno, por ejemplo, en el contexto cristiano, eurocristiano, pues había posibilidades, ¿no? Tal vez si eras de una clase... había algo que era el trivium y el quadrivium, las artes nobles, ¿no? O sea, incluía cosas como la aritmética... O sea, todo el pensamiento griego trasladado a la baja Edad Media, ¿no? En teoría, porque la Edad Media no existe, pero bueno, es otro asunto. Entonces, eran unos cuantos, solo la nobleza y la aristocracia podían aprender algo. Si contabas con la suerte de poder ingresar al clero secular o a una orden, también podías aprender a leer, aunque no todos sabían leer ni escribir. Y además es interesante porque la educación no se daba en las lenguas vernáculas. No es que llegaras y, quiero leer ahorita un libro, no sé, novela. La novela también es un género novedoso. Y no podías decir, voy a leer este libro, ¿no? El problema es que el libro está en latín o está en griego. ¿Cómo vas a leer eso? Porque a fin de cuentas era un reflejo de la realidad en ese momento dentro de la iglesia. La misa se daba en latín. Por eso la gente no entendía absolutamente nada. Es hasta la primera reforma protestante con Lutero, cuando se empieza ya a publicar la Biblia en lenguas vernáculas para que la gente pudiera entender lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces la gente no podía acceder a la lectura, ni mujeres ni hombres. De vez en cuando dentro del convento, por ejemplo, las monjas de clausura sí podían leer la Biblia, pero no es que no había mucha materia. Claro, había excepciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de las órdenes femeninas en la iglesia surgieron personajes como Hildegarda de Bingen, que es así una mujer que sabía múltiples lenguas, sabía ciencias naturales, hacía tratados de botánica, de música. Son de esos casos hiper excepcionales en un contexto donde la mujer no existía en la vida pública, estaba eliminada. Y que la mujer se educara, peor aún. Tal vez son las sociedades cortesanas. Y ya en el siglo XVIII, pues también las mujeres empiezan a recibir ciertas cosas, ¿no? Ahora, además de bordado, van a poder aprender inglés, francés, piano, ballet, o sea, artes solo para clases acomodadas. Mientras tanto, las niñas o las adolescentes al igual que los niños y adolescentes, uno que otro en las escuelas rurales, algún maestro empezaba a enseñar, pero es hasta la llegada de la modernidad y el surgimiento dentro del positivismo de la educación en que ya se empieza esto a masificar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas el obrero también necesita mover la máquina, ¿no? El obrero no sabe contar. Tiene que saber hacer operaciones aritméticas, de las más simples, para operar una nueva máquina de vapor en la construcción de, ladrillos o una fábrica, ¿no? Entonces, también la vida urbana va cambiando las cosas. Tienes a la población, otrora campesina, aglutinada, aglomerada en torno a fábricas. Tienen que también saber cómo moverse en la ciudad. Entonces, todo responde a la modernidad y a la necesidad de educar a la gente, más bien. No es educar, el concepto creo que correcto que se debería de usar en el siglo XIX era adiestrar a la gente. Adiestrarla para el nuevo mundo muy distinto al que se había vivido antes. Ya estamos en una era industrial, las cosas han cambiado. Y creo que la educación ya como una vía a la emancipación, yo creo que ya se empieza realmente a considerar a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? ¿Por qué necesitas educarte? Pues para entender al mundo, conocer al mundo y enfrentar al mundo también, ¿no? Para transformarlo. Trata de educarte lo más que puedas, ¿no? Surgen las primeras escuelas obreras, por ejemplo, dentro de las fábricas, las escuelas rurales que en México fueron muy populares, ¿no? Pues porque por primera vez iba a llegar un maestro a la Sierra Madre, pues nunca había existido una escuela, más allá de lo que te podían enseñar en la parroquia local. Y ahora con una visión además nacionalista, incluso más adelante ya en lenguas
originarias, ¿no? Se empiezan a publicar muy tímidamente libros en zapoteco, en náhuatl, en mixteco, en otomí, etcétera, ¿no? Pero son realmente logros recientes. Y eso no soluciona nada, porque también está ese mito, ¿no? Ponte a estudiar para que salgas adelante. Y pues vemos justo a la gente que tiene posgrados y que no se desempeña en lo que le gusta o lo que estudió. Tiene que agarrar otra profesión porque no hay, en el espacio laboral, no hay tiempo no hay espacio para ti. E incluso si alcanzas cierta edad, no puedes. De hecho, es interesante porque hay como un concepto ese, ¿no? El de estudiante eterno. Pues generalmente la gente que está en las clases acomodadas, pues puede estudiar a perpetuidad. Viven de becas incluso, ¿no? O sea, te vamos a poder becar y te vas a poder incluso al extranjero. Mientras tanto, alguien que estudió y no puede tener un posgrado, pues tiene que insertarse inmediatamente en el mercado laboral. Porque muchos jóvenes aquí en México, y adultos incluso, estudian pero al mismo tiempo trabajan. Tienen que lidiar con eso. No tienen la comodidad de poder estudiar exclusivamente. Por eso decimos, sí, la educación escolarizada sigue siendo un privilegio, tal cual. Y lo va a seguir siendo. Y precisamente ahorita que mencionas, por ejemplo, ¿no? De estudiar náhuatl, hubo apenas, hace unos meses como una controversia y que en redes sociales también estaba esto, ¿no? De cómo le sugieren que estudien náhuatl y no inglés, ¿no? Uh-huh. Y entonces era como muy raro porque para todos parecía obvio que sí era mejor estudiar inglés que estudiar cualquier lengua originaria, ¿no? Uh-huh. Esto lo quiero unir con algo que un poco estábamos hablando hace 15 días, sobre esta visión que se tiene un poco igual con el trabajo en esto de a qué te dedicas, la parte de qué estudiaste y hasta dónde estudiaste, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se relaciona el concepto de estudiar, un poco ir como más allá, de estudiar hasta cierto grado y que entonces eso nos hace como mejores personas, ignorando lo que decíamos, ¿no? Que esas condiciones también que nos permitieron estudiar tienen que ver con un privilegio y también con que hay personas que no obtuvieron eso, ¿no? O sea, uh-huh. ¿En qué se basa como esa jerarquización y también el valor que se le da a estudiar, pero ciertas cosas? Porque, por ejemplo, sí, no puedes ser un experto, no sé, pienso algo, arte circense y ser el mejor en arte circense, porque ¿eso qué? Uh-huh. ¿No? O sea, tendrías que ser el mejor en negocios internacionales. Que sí hay escuelas de arte circense, de hecho. Ajá, sí, pero eso, ¿no? O sea, quizá en el común pensamiento, uh-huh. Alguien que sea súper experto en artes circenses, pero hay alguien que es súper experto en relaciones internacionales, comercio internacional. Sí, algo así. ¿Quién es el que tendría más valor en ese sentido? Sí. El que es de comercio. O sea, ¿por qué es el que tendría comercio internacional? O esto que decíamos, ¿no? Cuando se puso como, ¿por qué estudiarías náhuatl? ¿No? O sea, tienes que estudiar inglés. Sí. ¿Por qué estudiarías no sé, esto que también ha tenido como muchísimas clasificaciones, pienso yo, muy clasistas y racistas sobre estas ciencias que tienen que ver con lo agrónomo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque sí. Con agronomía y que hay hasta ciertas denominaciones, ¿no? ¿Por qué estudiarías algo así uh-huh. si pudieras ser abogado, por ejemplo? Sí. O sea, ¿en qué se basa el que ciertos conocimientos parecen que son más valiosos o nos hacen más valiosos que otros conocimientos? Creo que, a ver, bueno, ya es un cliché también, se raya en el cliché, ¿no? Uh-huh. Lo dijiste ahorita, ¿cuáles serán las 4 o 5? No sé, derecho, medicina, ¿qué más? Contaduría, tal vez. No sé. Derecho, medicina, contaduría. ¿Como las más top? Sí, las ingenierías. Sí, ingenierías. No sé cuál otra, no tengo, digamos, esas 4, ¿no? Pero de pronto, por ejemplo, automáticamente cuando alguien estudia alguna ciencia social y hay como un foco rojo, ¿no? En primer lugar, pero es que, entre comillas, se va a morir de hambre. No, digo, se va a morir de hambre, no va a encontrar espacio, que eres marihuano. O sea, utilizan todas esas cosas incluso, ¿no? Esos conceptos, ¿no? Y bueno, imagínate, viniendo de la ENA, pues automáticamente se entienden, ¿no? Bueno, lo entenderán los capitalinos. Es que, a ver, estamos en una meritocracia. Y además es una meritocracia donde no necesariamente que esos méritos se alcancen por logros propios, ¿no? Hay que entender también que en el momento en que tú puedes ingresar, principalmente a la educación superior, lo que estás forjando no es necesariamente una educación no estás adquiriendo conocimiento. Lo que estás adquiriendo son contactos, son relaciones públicas. Eso es lo que haces. O sea, te estás insertando, es lo preparatorio
para el contexto laboral, pero también estás creando contactos que te arropen en ese contexto. Por eso la educación privada. La educación privada no tiene ninguna valía más que eso, vincularte con grupos de poder. Incluso grupos de poder que tienen sus propias instituciones educativas. Por ejemplo, universidades privadas aquí en México, ¿no? Tenemos la Compañía de Jesús, los jesuitas fundaron la Ibero. Esta universidad, ¿cómo se llama? La Náhuac, fue fundada por el Opus Dei, si no me equivoco. Por Marcial Maciel, además, ¿no? O sea, imagínate, el fundador de mi escuela es Marcial Maciel. El tecnológico de Monterrey por un millonario, cuya familia basó su riqueza en el contrabando a comienzos del siglo XX, además, ¿no? Y así el ITAM, prácticamente todas esas instituciones sirven a los privilegios de clase. En el momento en que tú ingresas eso, estás como, es tu certificado de que perteneces a esa clase y que tienes los contactos para perpetuar el dominio de esa clase. Mientras tanto, creo que los ideales de la educación pública son totalmente distintos. Creo que en el momento en que tú entras ya a un nivel superior o medio superior y empiezas a entender de que no todos tienen acceso a la educación, que realmente es un privilegio, por ende hay como un sentido de tengo que aprovecharlo. Ya no es una obligación ir a la escuela, como yo me mencionaba hace ratito cuando yo era un niño. De pronto te das cuenta, muchos quisieran tener esta posición de comodidad, porque también involucra comodidad. Porque mientras tú puedes estar en un aula aprendiendo algo, en una biblioteca consultando un texto, hay gente, pues, hay adolescentes que se están matando, literalmente a veces, en trabajos que involucran riesgo, que jamás van a tener, que a duras penas pudieron cursar primaria, no porque no quisieran, exacto, sino porque el sistema les impone eso. No puedes ir más. O sea, no podemos tener a toda la población en la universidad. ¿Por qué? Porque la clase dominante es limitada. No vas a tener no puedes tener una posición de poder, no necesariamente poder, sino una posición ilustrada, porque la clase ilustrada somos unos nada más, concretamente. Es una clase cerrada, no hay escala social, no hay ascenso social. Y ahí viene el trauma, el shock de que de pronto sales de la universidad y el mercado laboral está cerrado, totalmente cerrado. Pues tienes que desempeñarte en otras labores o que no te gustan o que no jamás pensaste en ellas, ¿no? Y creo que, bueno, los que estudiamos ciencias sociales o ciencias exactas o ciencias naturales o artes, como que siempre se enfrentan a eso, ¿no? De alguna u otra manera creo que también otras disciplinas más tradicionales, las que mencionaba, ¿no? Medicina o derecho, porque siguen siendo licenciaturas que están abarrotadas de gente y de pronto se dan cuenta de que no, ya tenemos suficientes médicos o suficientes abogados, ¿no? Es interesante. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué te están enseñando dentro del aula, ¿no? ¿Qué aprendes en el aula? ¿Es realmente lo que necesitas aprender? O sea, sí, por supuesto. A ver, por ejemplo, que se divide en diversos campos, ¿no? Ciencias sociales, ciencias naturales, civismo, deportes, educación física, etcétera, ¿no? Eso es lo que vas a aprender. Y también es interesante porque siguen funcionando a la usanza de guarderías. ¿A qué me refiero con esto? El padre y la madre, primero era el padre nada más, luego la madre también, tienen que salir a laborar. Y no tienen tiempo de cuidar al niño. Mientras el padre está en la fábrica y la madre tal vez en el hogar o también en la fábrica, el niño tiene que salir a... Estoy diciendo que la madre está en el hogar porque es la visión totalmente tradicional, fundamental, ¿no? Y el niño tiene que estar enclaustrado en un lugar, porque el Estado no se puede hacer cargo de la niñez. Tienen que estar enclaustrados en un lugar, a usanza de prisión también. O sea, por eso decía del panóptico, ¿no? Siempre el maestro vigilando, el carcelero vigilando, el capataz de la fábrica vigilando, siempre alguien que vigila y controla también qué aprenden y cómo lo hacen. No vas a utilizar el aula que te está facilitando el Estado para ir en contra del Estado. Burgués y liberal además, ¿no? Y además, ahí está la importancia. ¿Qué se está aprendiendo ahí? Pues generalmente estás aprendiendo los ideales de una clase a la cual no perteneces. Desde racismo y supremacismo hasta eurocentrismo. Que prácticamente el eurocentrismo, a partir de personajes como Comte y demás, pues realmente moldeó todo lo que es la educación. Los distintos modelos que hay desde Europa, ¿no? El modelo del gimnasio alemán, el liceo que es francés, etcétera. No hay como una educación... Eso solo está reservado también justamente para las clases dominantes ilustradas, ¿no? La educación alternativa. O
O sea, modelos, no sé, como Montessori o Waldorf o educación activa, ¿no? Donde el niño ya puede aprender lo que él quiera, en el momento que quiera. No, eso no puede, generalmente no se logra, ¿no? Y ahí se puede ver la reforma educativa, volviendo al periodo, por ejemplo, la administración de Fox y luego de Calderón. Vicente Fox metiendo un pizarrón electrónico en municipios donde no había luz. La pregunta sería, ¿cómo llegó este hombre a ser presidente de México, no? Entonces, esa es la gran problemática, ¿no? Realmente necesitas estar educado, escolarizado más bien, para triunfar, para ser alguien, pues por supuesto que no. Pero esa es la impostura que te han dado, ¿no? No, la educación no necesariamente no resuelve nada. Todo depende del contexto, de las condiciones, en el escenario, en la coyuntura. Absolutamente, son múltiples factores. Hay gente que le puede ir muy bien sin haber cursado la primaria, y hay gente que le puede ir, que no es la norma generalmente, como también a alguien que puede llegar a postdoctorado y pues puedes acabar muy mal, ¿no? Estoy también usando clichés, va a acabar muy mal esa persona. Sí, porque ¿en qué sentido? No, o sea, en el sentido de o sea, laboral, pues, ¿no? Regresando como un poco a esto. Aunque a lo mejor ese es otro tema, pero sí pienso que también en esta visión del maestro de la enseñanza, sí también hay maestros y maestras disidentes, ¿no? El maestro rural, ¿no? Exacto, los maestros de rurales, las escuelas rurales. Ellos, pero que precisamente estas sí. de pronto son como subestimadas, y el decir, bueno, pero es que no estudió en estas grandes instituciones que sí tienen la legitimidad de que sí son escuelas como en serio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa también con esto? Pues, las mecas del eurocentrismo también, el supremacismo, el imperialismo. O sea, ahí son prácticamente, como le llaman, think tanks del imperialismo, ¿no? Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Stanford en el contexto gringo, o Cambridge, Oxford en el contexto británico, la Sorbona. Y digamos, para la plutocracia mexicana local que se cree con tintes eurófilos, no sé, pues las mencionadas, ¿no? Todas fundadas por órdenes religiosas cristianas. O, pues la educación privada es eso. O sea, la educación privada, o sea, cuando tú escuchas a alguien que estudia en una escuela privada, y te lo digo, a ver, yo tengo como el privilegio de haber cursado educación privada, pero también en escuelas públicas. En la mitad de mi vida estudié en escuelas privadas y luego en escuelas públicas. O sea, literalmente es ¿cómo le llaman? Un campo de adoctrinamiento en cuanto a racismo y elitismo. O sea, literalmente ahí te empiezan a tratar como te ven, como vistes, como hablas, de dónde vienes, dónde vives, qué juguetes tienes. De hecho, eso es interesante, que por eso mucha gente no entiende por qué se uniforma a los niños. Para que no exista esa distinción. Para que no existan esa discriminación. Pero imagínate, en una escuela donde no hay uniforme, y que un niño vaya con zapatos rotos, uñas sucias, sin haber comido, desnutrido, es lo peor. No porque se preocupen por la integridad física del niño, sino porque va a ser señalado inmediatamente, ¿no? Porque no perteneces ahí. Entonces, la educación es un privilegio, pero también es una impostura. Simplemente, y es un resultado de la modernidad. ¿Por qué? Porque ya no se puede educar a los niños en las casas, en los hogares. Ya no está la abuela, ya no está la madre o el padre. Ya no puede el niño aprender algo mientras está en el campo con su papá o en el taller con sus padres. Tiene que estar justamente enclaustrado en un salón de clases mientras el padre está incrustado en una fábrica. Ya no viven en la montaña ni en la costa. Ahora viven en una urbe de 20 millones de personas. Es la nueva realidad. Alguien tiene que hacerse cargo de los niños. Si no van a acabar en el tutelar o en la indigencia, ¿no? O sea, que es como o sea, no es nada más la escuela, es todo, es un sistema que está interconectado. Y en este sistema, pues todos somos víctimas de alguna u otra manera. Sí, o sea, es un privilegio, pero también es de alguna u otra manera consecuencia de hasta dónde llega el ser humano. Porque, a ver, podríamos decir, ¿estaban mejor las cosas hace 2000 años? No creo, sinceramente no. Lo que existe ahora no es que las cosas estén mejor ahora. Sin embargo, con la tecnología acumulada y, digamos, el conocimiento acumulado, teóricamente tendríamos las herramientas para mejorar la vida de todo ser humano. Y eso no ocurre. Entonces, ¿por qué se sigue educando? ¿Por qué sigues en la universidad? Pues para mantener la idea de progreso. ¿Y qué es este progreso? Dentro del capitalismo, acumulación, de la cual no vas a ver una gota. Porque la riqueza la vas a producir tú.
y te están enseñando cómo producir en la escuela. Pero cuando pases del aula al escritorio o a la fábrica, de esa ganancia no vas a recibir ni un quinto. Bueno, tu salario, ¿no? Párale de contar. Y sumado a esto, de pronto empiezas a leer cosas. Es interesante, ¿no? Yo no sé cómo hacen los programas educativos a veces. Por ejemplo, lees el libro de la selva. Es una lectura que yo creo que a muchos se la recomiendan en la escuela o les hacen leer el libro, ¿no? O ver la adaptación cinematográfica de Disney. No sé. Y, bueno, es una historia interesante. Hay personajes, hay animales parlantes, hay un niño que tiene aventuras. Y es interesante, pero de pronto dices, ¿por qué no se sumergen más en la literatura? Si es tan interesante, ¿por qué solo ver 6 libros al año? ¿Por qué no ver más? Pues porque te empiezas a meter en la historia de estos, por ejemplo, de estos autores, ¿no? Rudyard Kipling, quien escribió este libro, pues era un racista supremacista que consideraba a todos los indios infrahumanos. Entonces, es interesante quién escribe esto, o sea, ¿para quién lo escribe? Pero a ver, ahí te diría yo algo. Ajá. O sea, para saber esto que tú sabes. Ah, sí. O sea, me refiero a que sí. O sea, ahorita sé por dónde vas. Sí, porque seguramente nos van a decir estos chavos que sí estudian. O sea, eres un hipócrita. Nos vamos a ver como Samuel García diciendo que cuando. Bueno, Samuel García es ¿te refieres al gobernador de Sí, que dijo un día que la pasó súper mal yendo a los campos de golf. O sea, pero es que ahí puedes ver. No sé hasta qué nivel de educativo tiene, pero seguramente en escuelas privadas, ¿no? Sí, por supuesto. Nacionales y en el extranjero. Ahí se puede ver que la educación no da buenos resultados. Tienes este sujeto. Educación es la escolarización. Ajá. Es que pienso que ahí tenemos que ser como... ahorita iremos como al conflicto que hay también en esta... En lo más estructural de la educación que hemos recibido. Sin embargo, precisamente para incluso hacer una crítica a la educación, ¿no crees que esa misma herramienta que de pronto te hace volver a verla es resultado de tener, por lo menos eso, ¿no? O sea, el privilegio de haber aprendido a leer, de acceder a libros también. En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, un Lenin. Ok. Pues él estudió. Era una persona, un políglota además, ¿no? Hablaba múltiples lenguas, hablaba sobre múltiples materias, economía, ciencias sociales, historia y demás, ¿no? Puedo seguir. Pero tenemos un Pancho Villa. Pancho Villa no sabía leer. Aprendió a leer, de hecho, durante la Revolución. Uh-huh. Y los dos, de acuerdo a su óptica, buscaban mejoras sociales. O sea, creo que depende tanto, por eso digo, hay muchos es multifactorial. Depende de muchos elementos. Uh-huh. Depende del contexto, depende de la persona, depende del momento histórico, depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, obviamente, es interesante, porque creo que a pesar de haber llegado hasta la licenciatura, creo que gran parte de lo que yo aprendí lo hice por autodidacta, más que aprenderlo en la escuela, por ejemplo. Por ejemplo, yo estudié historia, pero en la escuela no me gustaba aprender historia. Igual no lo saben, pero en los 80s y 90s, parte de los 90s, no había internet. ¿Qué? Los más jóvenes. ¿Qué? No lo sabía. ¿No vi no lo sabías, Carmen? Yo no, soy muy joven para saber Soy demasiado joven. A mí me encantaba, por ejemplo, abrir enciclopedias y ponerme a leer las enciclopedias, porque además todo estaba ilustrado, veías cosas, aprendías de múltiples cosas, ¿no? También es interesante cómo a veces te educas literalmente, sí es el verbo correcto, o te ilustras más en las calles, o en una biblioteca pública, o incluso en los medios. Claro. De alguna otra manera, porque también los medios también son un reflejo del sistema imperante, ¿no? Sí. Pero incluso yo diría que hasta eso, o sea, esta cuestión autodidacta, tiene que ver también con sabía leer, no hubiera aprendido, yo aprendí a leer en una escuela, por ejemplo. O sea, a lo mejor pues eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo estudié filosofía, igual que con lo que tú decías hace rato, de se va a morir de hambre. No sé cuál está peor, si filosofía o historia, no sé. Yo creo que igual, ¿no? Sí. ¿Tú qué dices? Yo creo, en general, las ciencias, el humanismo en general, ¿no? Pero sí pienso que incluso el hecho de tener ciertas experiencias, ¿no? O sea, que a lo mejor eso no fue necesariamente cuestiones que aprendimos en el aula, sino experiencias incluso como de vida o el acceso a libros, sí. a incluso conversaciones, talleres, lo que sea. Incluso eso ya es un privilegio a poder siquiera tener la oportunidad de haber estudiado y haber elegido además eso. Porque, es un privilegio, yo soy privilegiado, o sea, hay que asumirlo así, tal cual, ¿no? Sí, o sea, no, por ejemplo, el hecho de decir,
quizá en algún, bueno, eso, ¿no? Desde la educación básica. Y después el hecho de poder elegir una carrera que sabíamos también que probablemente... Sí, me lo advirtieron, pero no me lo impidieron. Creo que es importante, ¿no? Eso, y también, sí. No creo que todos los padres estén de acuerdo con eso. Hay quien sí se lo impiden, ¿no? Sí. Supongo, no sé. Y con la misma visión, ¿no? O sea, tampoco... y a eso me gustaría precisamente ir, bueno, un poco esto, ¿no? Que ya hemos tocado sobre que al final parece que las que son como más respaldadas de alguna manera son las que están directamente relacionadas con cuánta cercanía con la riqueza se podría tener, ¿no? O la acumulación. No hay de otra, sí, tal cual. Pero también me gustaría ahondar en esto que hemos platicado un poquito, sobre incluso el propio sistema de enseñanza en general. O sea, lo que nos llega a nosotros como incluso este propio progreso o grados de de la escolaridad y también sobre la historia que conocemos. Por ejemplo, en mi caso, como filosofía, sé que lo que ha llegado a mí fue, sobre todo, o sea, sí, también otra, pero sobre todo la filosofía occidental, ¿no? Sí, claro. Y los autores y la cronología y las lecturas y todo esto también estaba, digamos, direccionado en ese mismo sentido, ya con un filtro de no, por ejemplo, ver, no sé, que también ese es un debate, ¿no? De si es filosofía, por ejemplo, incluso en mexicana, ¿no? O de Oceanía, o africana, o... que no es eso no es filosofía. Ajá, no, a ver, eso es pensamiento, eso es, por ejemplo. Sí. Bueno, ajá, o sea, esa parte, digamos... Porque antes de los griegos, todo el mundo no reflexionaba, no había reflexión. No, porque los griegos son la cuna del pensamiento, ¿no? Pues, y seguramente en historia, bueno, no lo sé cómo era, pero también hay eso, ¿no? Hay como un sesgo desde dónde viene también, y seguro también en otras disciplinas. Otra vez regresando como a esto de por qué se prioriza o se da sentido a cierta fuente de conocimiento, una historia como ya contada, estructurada, y omitimos, digo, a menos que como que eso, exactamente, que tú busques, ¿no? Como otras opciones, pero hay una estructura en como sea. Pienso, por ejemplo, a lo mejor en derecho, ¿no? También debe ser una cierta historia del derecho, una cierta historia así, en medicina también, en general, ¿no? Bueno, creo que en derecho, igual me equivoco, pero creo que los obligaban a ir de traje a tomar clases, o de camisa, en una escuela pública. Me refiero a la UNAM. Creo que sí. O sea, ahí puedes ver. Bueno, no sé si los obligaban, pero... las recomendaban. So pena de excomunión, de expulsión. No, a ver. Pues porque, a ver, en el escudo de la UNAM, ¿han visto el escudo? ¿Han analizado la gente el escudo de la UNAM? A ver. Bueno, sale un cóndor y también sale un águila. Que, a ver, a ver si pueden ponerlo. Al fondo está escrito en griego. Recuerden, de acuerdo a la óptica occidental, Grecia es la madre de la civilización occidental. A pesar de que era una civilización puramente mediterránea y más asiática que europea. Porque, a ver, Europa tampoco existe. A ver, la región existe, pero Europa no es un continente. ¿Qué separa Europa de Asia? Absolutamente nada. Es una megapenínsula asiática, es la continuidad de Asia. Pero habría que marcar las diferencias. Pues por eso se escribe justamente, se comienza con los griegos, luego los romanos, luego pues ya el mundo, la modernidad tal cual, ¿no? Ese pasado medieval hay que enterrarlo porque es penoso y de pronto llega la modernidad. ¿Y por qué estudiar a los chinos? Si los europeos acabaron invadiendo China, dominando a China. Ya no, obviamente, ¿no? O a Rusia. Bueno, no, porque Rusia también creo que le dan cabida, ¿no? Dostoyevsky seguramente, ya Tolstoy, ya... Sí. Seguramente pero sí. Muy menor. Muy menor. Sí, supongo que son griegos. Y bueno, también está la educación en Grecia, ¿no? La paideia y la academia y demás, ¿no? Porque de acuerdo todo empezó. Imagínate que no sé, sería muy interesante, no sé cómo hubiera sido, ¿no? Que se considerara para los modelos educativos el contexto africano o la educación islámica. Que gracias al pensamiento islámico llegaron los griegos al milenio anterior, porque si no hubiera desaparecido el pensamiento grecolatino. Porque con la llegada del cristianismo, aprender sobre artes desvinculadas con la religión estaba muy mal visto. Entonces todo el pensamiento griego y romano y indio, y vincularlos y mejorarlos, fue obra del Islam. No fue obra de
de la corte francesa, ni de la corte inglesa o española. Bueno, ni siquiera había España, de Castilla. Esos estaban, bueno, tenían otra visión totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la educación si se hubieran creado modelos en torno pues, al pensamiento mesoamericano? De lo que se enseñaba en el Calmeca, con el Tepochcali y demás, hubiera proseguido en el contexto ya post-novohispano, o sea, mexicano. Hubiera sido muy distinto, pero lamentablemente seguimos metidos en la mentalidad. En primer lugar, eurófilos absolutamente y helenófilos también, ¿no? Queremos replicarlo, siendo constantemente infravalorados por los europeos y eurodescendientes, ¿no? Y al mismo tiempo México, una sociedad no nada más dividida en clases, sino también en castas. No nada más importa dónde trabajas, también sigue importando el color de tu piel, cómo vistes, dónde naciste, absolutamente todo. Es como un popurrí. Obviamente, es lamentable, pero casi estudiando en una escuela privada vas a ganar ciertos puntos, vas a mejorar un poco, pero no vas a obtener el paquete completo. No vas a ser un blanco criollo de eurodescendiente con título en una universidad, en escuela privada, con maestría, doctorado y demás. O sea, es como la conjugación de todo. Entonces, es como el mito del ascenso social. Te seguirán vendiendo el mito de que pues, vas a salir adelante si estudias mucho y aparte hasta el gesto, ¿no? Es así. Pues, vas a salir adelante, ¿no? El echeleganismo, tal cual. Échale ganas, mijo. Y luego, échele ganas, sigue trabajando. Y así hasta la muerte, ¿no? Cuando ya no eres parte alguna del sistema laboral. Porque se nos olvidó algo. Al obrero lo tienen que enclaustrar en la fábrica. Al niño o al adolescente en la escuela. Luego están las prisiones para los insurrectos. ¿Qué pasa cuando queda atrás ya la escolaridad, la educación en universidad? ¿Qué pasa cuando ya también estás fuera del mercado laboral? Antes van cambiando los momentos, ¿no? Pero también cuando envejeces ya no sirves absolutamente de nada. Ni para estudiar, ni para el mercado laboral, para absolutamente nada. Acabas en la mendicidad incluso. O en un asilo. Allá enclaustran a lo viejo. Enclaustran a los niños, enclaustran a los viejos, a los estudiantes, a todos nos enclaustran. Porque temen mucho a la gente. O sea, temen a la gente. La misma escuela más es un centro de control, tal cual. Hay que aprovecharla, obviamente, tú lo dices, ¿no? Si te dan las herramientas, pues utilízalas. Y difúndelas. Para mí lo peor es que el conocimiento no sea para todos. Eso es lo peor de todo. En cualquier sentido. Dentro de la academia, dentro de los medios, en las mismas calles. O sea, creo que el conocimiento, y más en esta época, debería servir absolutamente para todos. Principalmente la emancipación de la gente, ¿no? Pero es todo lo contrario. O no sirve, o está limitado, o está tergiversado. Creo que para mí es lo más aterrador, ¿no? Que como que toda esta idea... Hay niños que se llaman ir a la escuela, ¿no? Por sus amigos y demás. Pero que de pronto despiertes y veas que... ¿Cuántos años pasas en la escuela? 6 primaria, 6 secundaria y prepa, van 12. Y 4 de carrera, 16. Y a veces luego una maestría, 2 más. Luego pasas casi una tercera parte o más de tu vida dentro de un aula. Y que de pronto salgas a la realidad y veas que no se mueve por esos ideales que creaste dentro de la escuela. Sí es un shock muy fuerte, ¿no? A muchos les da. Creo que a los estudiantes eternos, ¿no? Porque pues ellos van a seguir obteniendo becas, la Rockefeller o las Fonca. Hay gente que acumula becas Fonca en México, por ejemplo, en el arte. Sí, y también pienso que esta subestimación, o sea, de ver siempre como la educación de manera jerárquica, lineal y siempre como ascendente, ¿no? O sea, justo esta subestimación de otros conocimientos, porque es eso, o sea, como decir, puedo aprender a tejer, por ejemplo, o hacer unos elotes con mayonesa y queso muy ricos, ¿no? Me duelen las papitas gustativas. O sea, bueno, a lo mejor es un ejemplo como muy bobo, pero... No, ¿por qué bobo? No. Pero, o por ejemplo, aprender a, no sé, o sea, o hacer un café o a esto, ¿no? El hecho de limitarnos también en ese sentido y pensar que solamente la educación que va de una manera lineal, gradual, que es institucionalizada, es la educación que nos hace mejores personas. Y sobre eso también se esgrimen como muchísimos prejuicios y que, o sea, hacia otras personas que no tienen un conocimiento institucionalizado, ¿no? Eso cómo lo ves, o sea, como de este mito de
Eso, o sea, que tiene que ser siempre bajo una institución y que otros saberes, otros conocimientos, que no necesariamente son, en ese sentido, como, no sé si decir intelectuales sea la palabra, pero como que académicos no sean valiosos. Pues incluso ha surgido el concepto a partir de lo que están haciendo en contra de Palestina de epistemicidio, ¿no? O sea, atacar otras formas de ver el mundo, otras formas de conocimiento, de obtención de conocimiento, lo que no es válido. Destruir escuelas es una tendencia, cuando debería ser algo de lo más sacrosanto que hay, por encima incluso de los templos, o sea, de cualquier templo, de cualquier religión, ¿sabes? O los hospitales también. O sea, se ha llegado a ese grado también de destruir incluso hospitales, escuelas, que son como los recintos más básicos y que también que existan hospitales abiertos a todo el público, al igual que escuelas, son triunfos paralelos también de luchas que la gente ha obtenido a través de los últimos 3 siglos concretamente, ¿no? Y que se repudien otras formas de conocimiento, a fin de cuentas. Por ejemplo, lo que hacen los ibéricos llegando a lo que hoy, lo que a la postre hace Nueva España en Mesoamérica, en el mundo maya, en el mundo de habla náhuatl, quemando códices, por ejemplo. O sea, cuando ahí estaba tradiciones no solamente de los mexicas, de los tenochcas, sino todo lo acumulado previamente a otras culturas de Mesoamérica y más allá, en medicina, en botánica, en historia, en astronomía. ¿Por qué? Porque no consideraban eso una forma de conocimiento. Que estuvieran en papel o en pieles, ¿de qué va a servir? Hay que quemarlo absolutamente todo. O considerar, por ejemplo, la educación, que bueno, ya se está empezando a considerar, ¿no? También, por ejemplo, ahora le llaman, es que es interesante, ¿no? Como solo cuando proviene de Occidente es válido, el homeschooling. Sí, pero sí. ¿Qué pasa cuando antes los viejitos del pueblo enseñaban a todos los niños a leer o los saberes tradicionales, ancestrales? Eso no era homeschooling, obviamente, ¿no? Y es interesante porque todo lo que cobra trascendencia en México generalmente proviene de Europa del Norte, concretamente de Estados Unidos, ¿no? O sea, hay como este afán de deplorar todo lo tradicional, lo ancestral, o sea, los saberes y las formas de conocimiento distintas. Porque también es un riesgo, porque las mismas ideas que te inculcan en los centros de aprendizaje, escolarizados, institucionalizados, en nuestro país, en América Latina, por ejemplo, todo tiene un fin de, pues realmente de generar capital. La intención es que tú te puedas adecuar al mundo laboral y generar ingresos, es lo único. Esta idea de progreso, además, ¿no? Ilimitado, o sea, con materias primas ilimitadas, todo está vinculado. Y mientras tanto, en algunos otros contextos, lo único que se busca es que seas mejor persona, o que conozcas tu espacio donde habitas y que sepas dialogar con otros, nada más, es lo único, ¿no? Y creo que cada vez nos llegan más formas así, por ejemplo, en el Estado Plurinacional Boliviano, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama este concepto? Humaca, es que no recuerdo bien el nombre, está en quechua y no sé hablar quechua, pero esta idea de que no, el progreso no es eso, el progreso es distinto y todo está vinculado a una forma distinta de ver el mundo. Eso de alguna u otra manera también creo que tendría que ser la meta, ¿no? De hacer la educación te tiene que hacer en primer lugar feliz y pleno, no tanto un millonario agiotista y brutal, ¿no? O sea, pero es que precisamente estos temas sobre, por ejemplo, la felicidad o la plenitud o el sentido de la vida son materias que no son utilitarias. Y sí. Entonces, eso, o sea, hay, por ejemplo, a mí... La gente reiría. O sea, hoy vamos a tener la clase de cómo ser feliz. Automáticamente uno piensa en un motivador. O qué es la felicidad, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Pero precisamente el hecho de que estas materias o estas carreras o estos conocimientos humanistas en general, como la filosofía, la historia, las propias artes, por ejemplo, que cada una tendría como ahí quizás también otros cuestionamientos, ¿no? Pero precisamente al decir, pues es que esas, o sea, ¿eso qué? ¿No? O sea, eso, y es cierto, o sea, en un sentido, o sea, mucha gente cree que tal vez como que a la filosofía se le ofende diciendo, pues es que es inútil. Yo digo, pues sí es inútil. O sea, en un sentido utilitario, pues sí es inútil. Sí. Ajá. No, o estos conocimientos, pues sí son inútiles, no tienen una efectividad utilitaria o una ganancia, pues no. Pero precisamente, al ser subestimados, no pueden tener como esta injerencia en digamos, el cuestionarlo, ¿no? Sí. Apenas igual hubo como O el arte ni se diga. Ajá, exacto, ¿no? Como todas estas cosas y que no, en el hecho de como excluirse, precisamente no hay esta manera de cuestionarlo y entonces nadie va a poder
bueno, no sé si nadie, porque también Sí. aquí hay un prejuicio como de que solamente si se estudian este tipo de cosas se tendría la capacidad de cuestionar, y yo creo que eso tampoco es real, ¿no? O sea, como que también ahí hay una, precisamente en esta cuestión del intelectualismo, como solo si estudiaste ciertas cosas eres, y creo que eso no es de Pero ninguna también manera depende así. quién lo estudie y dónde lo estudie. Porque te apuesto, si estudiaste, no sé, historia, que es mi terreno, ¿no? Antropología en la Escuela Superior de Altos Estudios de París, pero no es lo mismo que estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia o en la UAM Azcapotzalco o en la UAM Xochimilco o en el, no sé, el ENEP, Acatlán, no sé, algo así. O sea, el punto es quién se atreve a estudiarlo. Pero ese precisamente, ¿cuál es el criterio que es esa cuestión eurocéntrica? Sí. El criterio con que medimos Todo. eso. Todo. Porque el eurocentrismo no viene solo, pues es el racismo, es el elitismo, El colonialismo. el colonialismo, la porofobia también, ¿no? Que automáticamente Sí. te identifican como alguien pobre o como alguien rijoso también. O sea, todo es la superficialidad absoluta basada en creencias que ellos no es que sean reales, ellos la quieren hacer realidad, ¿no? Por ejemplo, hace una semana hubo una marcha a favor de Palestina. Uh-huh. Y en las redes, obviamente, multicuentas y bot trolls y todo esto están diciendo, pero ¿por qué marchas si todo va a seguir igual? Ni siquiera es tu país. Exactamente lo mismo de por qué estudias. Probablemente tú como una mera subjetividad, tú no vas a poder transformar la realidad. Pero por lo menos creo que la tuya lo vas a poder hacer de alguna u otra manera, ¿no? Por lo menos como percibes el mundo. También creo que de entrada, y más por sentido común, creo que yo en mi caso, alguien que estudió historia u otra ciencia afín, no sé, creo que hay gente que la pasa peor que los historiadores, por ejemplo, los etnohistoriadores. Ellos creo que automáticamente cuando entras a una carrera de estas, sabes perfectamente que no le apuestas al dinero, que no vas por el dinero, ¿no? Digo, puedes estar ahí y puedes hacer malabares para ganarlo, se puede. En la academia, por ejemplo, ¿no? Luchar encarnizadamente por una plaza y que te publiquen y todo esto. Pero no estás ahí por el dinero, estás ahí por otras cosas. Tenemos el caso de los maestros normalistas, que es lo más evidente, ¿no? Uh-huh. Creo que, y más en los maestros normalistas, en los maestros rurales y demás, creo que auténticamente saben que no van a ganar millones de pesos. Y apenas van a tener para sobrevivir. Y a duras penas eso, ¿eh? Pero lo que buscan es cambiar justamente la realidad de un niño, de los niños en la sierra, ¿no? O sea, es realmente ofensivo. Por eso vuelvo a lo mismo. ¿Estamos mejor que hace 2000 años? Sí. Estamos mejor no en el sentido que se hayan logrado como mejoras, pero tenemos las herramientas para lograrlas, ahora sí. Y no se logra porque hay grupos de poder. Pero un maestro, o sea, imagínate el problema que tiene un maestro rural cuando llega a una escuela con techo de palma o techo de palos, sin piso, cuando recibe alumnos con la panza inflamada de no haber comido en 2 días, uh-huh. ¿Sabes? O que tienen que recorrer kilómetros y atravesar literalmente montañas y ríos para poder presentarse a una escuela. O sea, ese es el punto. Eso es la educación en México. La escolarizada, obviamente, institucionalizada, pública, gratuita y laica. O sea, ese es el punto. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué estudias? ¿Por qué te educas? Pues, en esencia, para ser mejor persona. Tal cual. Mejor persona en el sentido de para mí, para cambiar mi realidad y tener más herramientas para enfrentarme al monstruo que me espera más adelante. No hay de otra, creo yo. Bueno, sí hay otras formas, porque hay gente que sin haber estudiado nada, te voy a contar estoy seguro igual sabes a quién me refiero. Hace unos 3 años había un debate en redes, ahora se el debate en redes, y había un actor mexicano muy famoso que ha cobrado mucha fama, porque dice que vino desde cero. Bueno, eso dice, no sé si sea cierto. Y triunfó en Hollywood, que para mí no es necesariamente algo prestigioso, pero bueno, triunfó en Hollywood, así dicen, ¿no? Triunfó en Hollywood. Y de pronto en un debate, creo que en una televisora, algo así, no sé quién se enfrentaba, pero ya sabes, estos bodrios tradicionales asquerosos, y le decía, este hombre que teóricamente es como de izquierdas y está a favor de la gente, y bueno, es un actor del pueblo, dijo, yo sí puedo opinar, porque yo sí estudié en la universidad. Y tú dices, o sea, los que no estudiaron en una universidad no pueden opinar. O sea, hay niveles de opinión.
O sea, ya no puedes opinar de este tema porque todavía no tienes maestría. Tal vez cuando tengas maestría podrás opinar. O aprende a leer y escribir y a cursar la primaria y ya podrás opinar. Es que es eso. O sea, y te lo dice alguien que teóricamente pues está en un pensamiento a favor de popular, que quiere la mejora de la vida, pero obtiene estos ideales, ¿no? Y seguimos reproduciendo eso. En la academia se reproducen. La academia, y la gente no lo sabe, pero es un asco lo que ocurre dentro de la academia. O sea, la academia en lo general, ¿no? No una institución específica. Toda la academia. Luchas de poder, ver al otro justamente de una posición de superioridad. Es terrible, ¿no? Pero creo que para mí la principal diferencia es que una cosa es la escolarización y otra cosa es la educación. La educación la puedes obtener en múltiples contextos. Y creo que la educación no te va a hacer mejor persona. O sea, está este concepto de mejores seres humanos, pero también entender que es ser un mejor ser humano. Ese es el punto, ¿no? También si entendemos, por ejemplo, el humanismo. No me refiero al concepto de humanismo mexicano de la 4T, no, humanismo, en el sentido del renacimiento, del 480, del 580, todo esto. Los que acuñaron este concepto de la emancipación, la liberación del hombre por las ataduras de la religión, del cristianismo. Pues estos hombres hacían las mismas atrocidades que hacía el cristianismo, pero ya con el pensamiento laico, por ejemplo, ¿no? O secular, o científico, o precientífico. O sea, la ciencia, los avances tecnológicos no te van a hacer ser mejor persona. Sigue siendo una porquería, pero ya secular, creo yo. Que ese también sería otro tema sobre los científicos, bueno, no solamente los científicos, sino en general en la academia, que solamente hablan como entre ellos, ¿no? Ah, claro. Se citan sí. unos a otros sí, y el prestigio es porque se citan unos a otros y al final es esta discusión y los demás no entienden, pues porque no están a nuestro nivel, ¿no? Sí. No, y es que son círculos cerrados también. O sea, no permiten el ingreso de otros. ¿Por qué? Pues porque también sería dividirse el poder, ¿no? Y perder, pues, a fin de cuentas, un influjo monetario. Y que también como alimento al clasismo que se tiene, como esto que dices. El esnovismo. Claro. Y no precisamente pienso que necesariamente vendría de un pensamiento de derecha. Esto que dices, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos encontrarlo más de lo que creemos en pensadores de izquierda. Pues, yo sé. Que se dicen... Teórico marxista. Como pues esto, ¿no? Del pueblo y tal, pero al final sus actitudes y sigue siendo una cuestión... Estoy seguro que has escuchado esa broma, o la gente la conoce, no sé, alguien que quiere hacer la revolución, ¿no? Entonces llega ya está listo, ya tiene todo el fusil, pero ahora me tengo que ilustrar para ver pues, quién pone el ejemplo, ¿no? Entonces llega una librería, vamos a decir el nombre, por ejemplo, la que está en Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México, que tiene el nombre de un famoso personaje de la India. Y llega y no, pues deme todos los tomos del Capital. Y este hombre que va a comprar esto, pues es de clase trabajadora, está estudiando, pero quiere pues, justamente hacer la revolución, ¿no? Sí, claro, son 1,000 varos, 1,000 pesos por todos los tomos del Capital. O sea, no puedes ni siquiera acceder al pensamiento revolucionario porque es muy caro acceder al pensamiento revolucionario. Y creo que es algo parecido, ¿no? Sí, el pensamiento que a veces sería una gran herramienta para la clase trabajadora, para el común de los mortales, no puede salir, no sale de la academia, está enclaustrado en la academia, en todas las disciplinas. Entonces, ¿de qué sirve eso? El conocimiento tiene que ser para todos. Creo que para mí es lo principal, es lo fundamental. El conocimiento es para todos. Y en este momento todos deben tener acceso a ese conocimiento y hacer con él lo que les plazca. Pero el problema es cómo puedes adquirir conocimiento si es lo único que estás pensando en qué comer al día siguiente. Exacto. O qué comer en esa noche, ¿no? ¿Cómo vas a asimilar tanto si no puedes procesarlo? Porque para que el cerebro funcione, la panza tiene que funcionar primero. ¿Cómo le puedes pedir a un niño que no saca malas calificaciones o que se vaya a dormir a la clase si no cenó ni desayunó la noche ni el día anterior? La mañana de ese día, ¿no? Entonces, son esas cosas. ¿Cómo le pides a un niño que vaya a la escuela cuando tiene que ir descalzo a recorrer 10 kilómetros al día? Es la realidad en que vivimos. Estamos muy lejos de Harvard. Tampoco no creo que a la gente le interese pertenecer a Harvard. A mí jamás me interesó. Creo que ya poco a poco se va revelando lo que son también esas instituciones, ¿no? No estás adquiriendo educación, estás adquiriendo un certificado, un diploma y relaciones públicas también. Ay, pues creo que hay más dudas todavía, pero
Pero, pues sí, porque tampoco hay una Pues, resolución final. No. Pero díganos ustedes qué piensan también sobre todo esto. Leemos sus comentarios y precisamente esta discusión, bueno, no discusión, sino charla sobre... Discusión. Sí, es que la gente yo creo que piensa que discutir es... Te voy a arrojar el vaso, ¿no? Esta disertación. Sobre educación, pues también fue algo que ustedes nos hicieron saber después de esto que vimos sobre el trabajo. Y pues bueno, escríbanos qué es lo que piensan. A ver si... ¿Qué tal los comentarios, no? No sé si quieras cerrar con algo. Creo que eso, ¿no? O sea, creo que el conocimiento lo pueden adquirir en cualquier lugar. Algunos no son los idóneos, ¿no? Los ideales. Pero se pueden... Es interesante, ¿no? Porque hay algo muy parecido. Pero no sé, da para más esto. Dice, tienes que leer. Es que no lee. Sí, es otra cosa. Pero a ver, ¿qué es lo que lees? ¿Han visto, por ejemplo, los libros más vendidos en estas cadenas de librerías, lo que son? ¿No? Autoayuda, motivadores personales, 20 consejos para el hombre realmente exitoso, cómics. Es lo que se lee. Lo importante no es qué lees, o sea, no es que leas, es qué vas a leer y por qué lo vas a hacer, desde dónde vas a leer y para qué vas a leer. O sea, creo que es muy importante porque también hay un culto así extraño en torno al libro. Es un pedazo de papel a fin de cuentas, ¿no? Y también hay una fobia que la gente escriba. O sea, cuando la gente empieza ya, ok, no nada más quiero leer también, quiero también escribir también y que la gente conozca lo que hago. Es interesante, es como esta impostura que te han hecho. Tienes que leer mucho, si no, no vales nada. Lo tuyo es la televisión. También en la televisión hay cosas interesantes. Si no, bueno, no es la televisión, pero es el hijo de la televisión. ¿Dónde está el chamuco? Sí, ¿dónde está el retrovisor? Sí. Que también era como esto que ahorita, esta crítica que en algún momento, como esto que se hizo en algunos sexenios, ¿no? Como lee 20 minutos al día. Sí. Como si fuera... ¿La sección amarilla o qué leo? Ajá. Ya ni existe la sección amarilla. Creo que ya no. Pero yo iría un poco más lejos, no sé si estoy forzándolo demasiado, no. Pero yo te diría, incluso a ver, quizás sí hay unas lecturas que probablemente estén en esta misma lógica, que podría ser perjudicial en algún sentido. Pero incluso leer, por ejemplo, si alguien lee un libro de autoayuda, yo creo que hay un prejuicio, por ejemplo, como también lo hay sobre las personas que son religiosas. En la cuestión intelectualoide. No necesariamente. Pero no sé si intelectual, pero intelectual, como de decir, es que las personas... Es que es tonto porque es muy religioso. Ajá. A ver... O las personas que bueno, no sé. Una vez tuve no un debate, pero decían, es que es el Papa, quiere fomentar el fanatismo y no sabe nada más, excepto religión. Era la época de Ratzinger. Ratzinger, el Papa emérito además, ese hombre podía discutir de Hegel a Kant. O sea, un hombre tonto no era. Para controlar a 1.200 millones de personas no puede ser un idiota, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, es interesante porque... y es también en muchos clichés y estereotipos. Uh-huh. Dentro de la Iglesia Católica hubo un sector importante que fomentó esta idea de renacimiento, por ejemplo. O sea, hay sectores en la Iglesia Católica que eran todo menos reaccionarios, que buscaron la creación del Observatorio Vaticano y todo esto, ¿no? O sea, obviamente el grueso de la curia pues no es así. La mayoría pues están vinculados a seguir perpetuando este oscurantismo de alguna otra manera, ¿no? Pero pues como le dicen, en cualquier lugar se cuecen habas, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes encontrar igual vuelvo a lo mismo, no necesariamente para saber de ciertos temas tienes que estar dentro de una escuela, de una universidad. Hay grandes escritores que son autodidactas. Hay gente que se hace periodista sin haber estudiado periodismo o comunicación. Uh-huh. A ver, por ejemplo, Heródoto, el padre de la historia, así le llaman. Pero ese hombre jamás estudió historia, no había disciplina de historia. O sea, ese hombre se van formando. Y creo que podemos encontrar grandes sorpresas siempre en cualquier lugar. Y generalmente eso es muy, muy interesante, ¿no? Como generalmente lo más importante no lo obtienes dentro
de la universidad o dentro de la escuela, sino en otros lugares, los lugares menos inesperados. Eso creo que es muy interesante también. Porque a lo mejor ni siquiera tiene que ver con el pensamiento racional, lógico. Sí, no. Es que también estamos muy acostumbrados a eso, a racionalizar absolutamente O sea, a lo todo. mejor puede ser en una puesta de sol, en lo que sea, pues, Sí. y que no necesariamente tiene que ver con el pensamiento racional, como Sí. tenemos esta visión. Sí. Pues sí. Bueno, nos quedamos con preguntas y eso es importante y es bueno porque tampoco tenemos por qué tener una resolución final. No, porque el conocimiento nunca se termina. La obtención de conocimiento es una búsqueda perpetua, no tiene fin. Si tuviera fin, se acaba todo. O podemos también renunciar al conocimiento. Tenía que acabarlo con algo así bien... Ah, ok. Algo Pero bien también podríamos profundo. eso, renunciar también, ¿no? Sí, claro. Como los escépticos. Podríamos de aquí derivar muchísimos temas, pero díganos O en ustedes una qué cueva, qué o en piensan. un barril. Ajá. Eso hacían los griegos. Los griegos, bueno, hacían cosas no muy... Si hoy existieran maestros como los griegos, estarían cancelados absolutamente todos. Por mil y un motivos, algunos muy específicos. Pero los griegos eran una cosa de temer. Sí, algunos. Principalmente por parte de los alumnos. Sí. Bueno, pues con esto terminamos Retrovisor de hoy. Díganos, por favor, qué piensan en los comentarios. Cristian, ¿quieres cerrar con algo optimista, por favor, Cristian? Algo optimista. ¿O no? O bueno, como quieras, yo para que también No, sí. el régimen del optimismo. Debe haber algo. No, a ver. No es obligatorio. Creo que no es obligatorio disfrutar de una escuela. Estar en la escuela no es obligatorio. Pero también creo que desde el momento en que pongan pie en un aula, creo que la gente debería darse cuenta, los estudiantes, que son privilegiados. Que hay gente que mataría, bueno, no sé si matarían, pero darían muchas cosas por estar en su lugar, por tener esa oportunidad. Entonces, ya me escucho bien momisa. No desaprovechen. Bueno, pues con esto terminamos este retrovisor. Díganos, por favor, qué es lo que piensan. Las opiniones de todas y de todos son importantes. Y nos vemos el siguiente lunes, si así nos lo permiten. Cuídense mucho.